Castañeda. Para continuar con el desarrollo de nuestro panel, se encuentra con nosotros el maestro Miguel Ángel Ramírez Villela, quien es titular de la División de Proyectos en la Dirección Ejecutiva de Proyectos e Investigación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CIS. Es licenciado en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Ciencia Política por el Colegio de México. Antes de desempeñar su cargo actual, fue investigador en políticas públicas en el CIS, donde trabajó en el estudio comparado de los regímenes de bienestar en el continente americano. Actualmente es responsable de la provisión de asistencia técnica en dicha conferencia internacional y coordina diversos proyectos de investigación y de incidencia. Se le concede la palabra al maestro Miguel Ángel Ramírez Villela. Muchas gracias, senadora. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. A nombre del maestro Álvaro Velarca, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, saludo a las moderadoras de esta mesa, a la senadora Cecilia Margarita Sánchez y María Graciela Gaitán, y a las y los panelistas. Es para mí un honor poder participar en este panel. La tecnología cambia más rápido que la legislación. Esto ha acarreado problemas en el ámbito laboral a lo largo de la historia. Por ejemplo, la introducción de la energía eléctrica en las fábricas y talleres al finales del siglo XIX permitió extender las jornadas laborales, aumentando la producción e impulsando la segunda revolución industrial. Sin embargo, no fue sino hasta finales de la Primera Guerra Mundial que se promovió decididamente alrededor del mundo el establecimiento de jornadas laborales de 8 horas, que limitaban los abusos cometidos contra las y los trabajadores. Ahora, un siglo después de ese importante paso, nos encontramos en una situación similar, en la que el cambio tecnológico ha abierto la puerta a un nuevo periodo de intensa innovación y potencial de crecimiento económico, pero también a nuevos abusos. Mientras que la legislación ha quedado rezagada. En esta ocasión, no es la introducción de la electricidad la que irrumpe en la generación y distribución de valor, sino el uso creciente de tecnologías de la información y la comunicación, y en particular de las plataformas digitales. Al menos desde hace una década, se ha popularizado la adquisición de bienes y servicios mediante este tipo de plataformas. El ejemplo más claro y cercano que tenemos es la adquisición y reparto de alimentos u otros productos de venta al menudeo, así como el transporte de pasajeros. En una publicación reciente, Oxfam México indicó que en 2020 creció en 250% el número de personas que hacían labores de reparto en la plataforma Didi Food, y que en 2021 hubo un crecimiento de 66.6% de personas repartidoras en Rappi. Además, se estima que hay aproximadamente 200,000 personas que hacen labores de transporte y de reparto en Uber, mientras que en Rappi esta cifra sube a más de 350,000 personas. El crecimiento del sector no es un problema per se. De hecho, como lo demuestra el incremento del empleo en plena pandemia, es una alternativa de empleo de fácil acceso para las personas que no participan en el mercado de trabajo remunerado, sea porque han perdido su empleo o porque no están en condiciones de tomar un trabajo de tiempo completo. Además, pueden potenciar el crecimiento económico al vincular de manera más eficiente la oferta y la demanda de bienes y servicios y al abrir paso a innovaciones mediante el uso de la tecnología. Pero los problemas que genera el crecimiento de las plataformas digitales tampoco son menores. El principal de todos ellos es el encubrimiento de relaciones de subordinación laboral. Mientras que la narrativa de las plataformas indica que son una alternativa para la obtención de ingresos extra sin la necesidad de tener un trabajo de tiempo completo, sin horarios determinados, sin un lugar fijo de trabajo y sin un jefe directo. En pocas palabras, que son una alternativa para que las personas se conviertan en sus propios jefes o sean trabajadores independientes, la realidad indica lo contrario. Diversos trabajos de investigación han documentado que las plataformas suelen desempeñar las funciones típicas de un patrón. Aunque las plataformas no establecen zonas ni horarios obligatorios de trabajo, los algoritmos que las hacen funcionar crean incentivos para que las personas trabajen en los horarios y zonas de mayor demanda, mientras que restringen las oportunidades para quienes solo se conectan esporádicamente. Además, cuando el trabajo no cumple los estándares que impuso la plataforma, por ejemplo, el tiempo de entrega o la duración del viaje, impone sanciones limitando oportunidades de ingreso. Si bien no suele haber una obligación para que las personas trabajen el tiempo equivalente a una jornada laboral,
el trabajo en plataformas suele ser la principal fuente de ingresos de la mayoría de quienes se ocupan en el sector, y dadas las bajas remuneraciones que perciben por actividad desempeñada, quieran o no, tienen que trabajar al menos una jornada completa. En síntesis, las plataformas dictan cuándo, dónde y cómo hacer el trabajo, mientras que las personas trabajadoras dependen económicamente de los ingresos que generan por esa vía. No obstante, se les cataloga como trabajadores independientes. Esto tiene consecuencias de primer orden, pues se les niegan los derechos inherentes al trabajo subordinado. No solo es que se les niegue que sean empleados de las plataformas, sino que estas últimas pueden dar terminada la relación contractual sin dar explicaciones, sin que las y los trabajadores puedan impugnar la decisión. Además, no tienen derechos de sindicalización y negociación colectiva, tampoco a vacaciones pagadas, ni oportunidades de crecimiento profesional o capacitación constante. El acceso a la seguridad social, como se ha mencionado en partes anteriores de esta mesa, es verdaderamente un sueño. Ante este panorama, alrededor del mundo se han instrumentado diversas estrategias para intentar proteger a quienes se ocupan en el sector. Hay experiencias que van desde el establecimiento de cooperativas para que sean las propias personas trabajadoras las que creen y operen sus empresas y aplicaciones de reparto o transporte, garantizando mejores condiciones de trabajo. También, organizaciones laborales o personas en lo individual han promovido recursos legales para que las autoridades les reconozcan la calidad de empleados de las plataformas, lo que les permitiría acceder a los derechos que les han sido negados. Si bien por estas vías se han conseguido algunos avances, en ningún país han permitido el establecimiento de condiciones generales que apliquen a todas las personas que trabajan en plataformas digitales. En contraste, la vía más efectiva para impulsar este tipo de cambios es el de la legislación. Se necesita reformar los marcos normativos para que se ajusten a las características de estas actividades, al tiempo que se aprovecha la flexibilidad y potencial de innovación que otorgan las plataformas digitales. Quizá un buen punto de partida para regular este trabajo sea la propuesta de establecer una garantía laboral universal, formulada por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo y también por la Organización Internacional del Trabajo. Esta garantía debe garantizar derechos elementales como la libertad sindical, el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, del derecho a no ser sometido a trabajo forzoso, la prohibición del trabajo infantil y de la discriminación. También que garantice un salario vital adecuado, establezca límites a las horas de trabajo y garantice la seguridad y salud en el trabajo. La idea es que esta garantía aplique en todos los arreglos laborales, sean subordinados o independientes, y que a partir de ella se construyan instituciones laborales más inclusivas. Ahora bien, ¿qué elementos debería de incluir la regulación específica del trabajo en plataformas digitales en el caso de actividades de reparto y de transporte? En primer lugar, prevenir el encubrimiento de relaciones de subordinación laboral. Es decir, se debe reconocer la existencia de una relación de subordinación laboral cuando se compruebe que la parte empleadora determina de manera unilateral condiciones como el lugar, la hora, la manera en la que se desempeña el trabajo o el nivel de remuneración. Para preservar la flexibilidad del sector, se pueden establecer criterios específicos que permitan determinar en qué caso se debe reconocer una relación de trabajo subordinada. Por ejemplo, la legislación podría dictar que las empresas deben contar al menos con dos opciones de contratación. Una en la que se establezca una relación de trabajo subordinada, en la que se garanticen todos los derechos y obligaciones que les son propios. Y otra opción en la que la relación sea de trabajo independiente, en la que se garantice la flexibilidad en los horarios y lugares de trabajo. Un ejemplo de este tipo de arreglos institucionales es la legislación recientemente aprobada en Chile. El segundo elemento mínimo que debería contemplar la regulación de este sector es el acceso a la seguridad social. En primer lugar, hay que mencionar que al ser un derecho humano, la seguridad social no debería quedar subordinada a la condición laboral de las personas. Sin embargo, en la mayoría de los países americanos, el empleo es la principal puerta de entrada a estas prestaciones. Mientras que no se consiga el establecimiento de sistemas universales en el que el ejercicio de los derechos dependa únicamente del hecho de ser una persona, se deben procurar marcos normativos en los que se emplee el acceso mediante el trabajo al tiempo que se crean y amplían los denominados programas no contributivos. Así, una alternativa viable es la creación de esquemas especiales que se ajusten a las características del trabajo en plataformas.
Estos esquemas deberían cubrir al menos los riesgos ante los que están protegidas las personas con un empleo formal. El tercer elemento que se debe regular es el de la protección ante accidentes. Quienes hacen labores de reparto y transporte desempeñan su trabajo en la vía pública, lo que implica una alta exposición al riesgo de accidentes viales, que pueden causar daños a la persona trabajadora o a terceras personas. Es fundamental que se legisle claramente el tipo de aseguramiento en esta materia y que las empresas contribuyan con el costo de aseguramiento. El cuarto elemento refiere a la transparencia de la información sobre el funcionamiento de las plataformas. En la mayoría de los casos, no son claros los criterios con los que funcionan los algoritmos, que toman las decisiones de asignación de tareas, el monto de las remuneraciones o los incentivos para las personas trabajadoras. Esto genera asimetrías de la información entre plataformas y personas trabajadoras que minan la capacidad de agencia de estas últimas. En consecuencia, se debe establecer la obligación de las plataformas digitales de dar a conocer claramente en la que funcionan estos algoritmos. También se debe legislar la obligación de dar a conocer datos importantes para la investigación y regulación del sector. Por ejemplo, hasta este momento no están obligadas a decirnos cuántas personas trabajan en el sector, cuánto tiempo trabajan o el promedio de las remuneraciones que perciben. Tenemos que estar reconstruyendo esto mediante notas de internet en el mejor de los casos. Finalmente, se debe legislar la propiedad de la reputación digital de cada una de las personas trabajadoras. Una característica particular del trabajo en este sector es que las personas usuarias o consumidoras tienen la facultad de evaluar el servicio que reciben. El agregado de estas evaluaciones determina la reputación de cada una de las personas trabajadoras, lo que influye en las probabilidades de incrementar sus remuneraciones mediante la disponibilidad de más tareas o tareas mejor remuneradas. En la actualidad, no hay manera de que la reputación desarrollada en una plataforma pueda transferirse a otra, por lo que al cambiar de empresa, las personas deben iniciar una reputación desde cero. Por esta razón, es fundamental que se establezca que cada persona es propietaria de la reputación que desarrolla en el trabajo en plataformas y que pueda aportarla si desea cambiar de empresa. Estos son solo algunos elementos básicos que debería considerarse en la regulación de este sector de la economía. Ciertamente, su incorporación en la legislación requerirá de ajustes y adecuaciones que los hagan funcionales, pero establecen un horizonte normativo que deberá orientar las acciones legislativas tomadas en la materia. La regulación del sector es un asunto urgente, pues se necesita de una decidida acción gubernamental que proteja los derechos de quienes se ocupan en él, y para emprender esta tarea, los poderes del Estado mexicano y de otros países pueden contar con el apoyo de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Desde 2020 hemos desarrollado diversos productos de investigación y está en curso una línea de trabajo sobre esta materia. Es de nuestro mayor interés coadyuvar al ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas trabajadoras y ampliar el acceso a la seguridad social, y estamos a disposición de las autoridades en la materia. No me resta más que agradecer la oportunidad de conversar con ustedes. Buenos días.